Muy buenas tardes. A nombre de la Universidad de Desarrollo Pedagógico Empresarial, UNIDEP, damos la más cordial bienvenida a José Ramón Álvarez Hernández, Natalia Quesada Gonce, Josué Hernández Osorio y Arturo Ramos Sobazo, a fin de llevar a cabo el conversatorio House of Cards, Filosofía, Política y Derecho. Como parte de las actividades que se llevan a cabo en la Escuela de Derecho, es el primer ejercicio en su género que se lleva a cabo aquí en la universidad. Sean todos bienvenidos. Para nosotros es un honor contar con su presencia y sea el comienzo de una dinámica de eventos y de conversatorios y de círculos de lectura, tal vez algún cine debate, de ejercicios que podemos llevar a cabo aquí en la universidad. Sean todos bienvenidos y vamos a dar inicio. Muchas gracias. Bueno, como el contenido pues es altamente lúdico, si referimos a una serie de televisión, también el formato pretendemos que sea muy sencillo, ¿no? Y entonces pues vamos a tratar de que en la medida de lo posible sea interactivo y pues también pueda participar el público, así que cuando quieran ustedes intervenir pues alcen la mano y ya comentamos. Pero igual para tener un orden vamos a irnos parte por parte, quizá con introducciones cortas, y efectivamente esta idea de ligar la cultura pop a temas como la filosofía, la política, el derecho, pues es un ejercicio que en otros países es muy recurrente, pero en México resulta exótico, incluso pues podemos decir que ha sido hasta complicado, ¿no?, encontrar espacios. Por eso es que agradecemos mucho a la UNIDEP que nos haya brindado este espacio para poderlo realizar, con la intención de que en el futuro podamos, pues tenemos ya una larga lista de temas. De hecho, esto empezó en Twitter, hicimos una encuesta y dentro de los 3 temas propuestos ganó House of Cards, estaba también propuesto el universo Batman y estaba propuesta, ¿cuál era la otra? Star Wars. Pero obviamente los tenemos en lista y también ya hemos agregado Game of Thrones, Breaking Bad, ¿no? Entonces seguramente, como bien dijo Israel Villavicencio, que le agradecemos que nos haya pues, facilitado y armar todas las facilidades para poder tener este evento, ya les estaremos informando a través de las redes sociales cómo proseguiremos con estos conversatorios. Entonces, si les parece, comenzamos con esta serie icónica que se convirtió en un hito dentro del análisis de la política norteamericana y de alguna forma pues, también dentro de la ciencia política en general. ¿Quieren alguno de ustedes conocer? Sí, formalmente. Sí, pero estamos teniendo problemas técnicos. Entonces, ahora que se puede, pues proyectamos el video. Entonces, bueno, si quieren así. En primera instancia, igual retomar el punto de lo que comentaba el doctor Narváez acerca de que estos ejercicios de tomar como objeto de análisis, de debate, de introspección y mezclarlo con el derecho en México es algo, pues, en algunos casos hasta peligroso, ¿no? Los abogados solemos ver con mucha sacralidad los temas y cómo te atreves a agarrar una serie de cultura pop, de cultura general, para hacer tus análisis, siendo que tú tienes que poner el ejemplo, dar el argumento a la mujer, e incluso hay gente que no lo acepta. Entonces, es muy enriquecedor para nosotros que se pueda abordar este tipo de dinámicas y de tomar esta experiencia para hacer otra cosa, ¿no? Y en el tema de House of Cards, a mí personalmente, ya entrando en el ejercicio del conversatorio, lo podría seccionar por temporadas. El core, así lo más duro, sería la primera temporada, porque es en donde demuestra el personaje principal, Frank Underwood, y su disposición o su predisposición, su enorme experiencia. Es un legislador consumado
personalidad de dominación, de ejercicio del poder, y es tan duro, tan recio en todas desde el primer momento, ¿no? Las primeras escenas, cuando mata al perro en el primer capítulo, te quedas así de, no, por Dios, o sea, ¿a qué horas, no? Y después finge demencia y, llama a alguien, ¿no? Avisa. En la segunda temporada, o sea, yo de plano tuve que regresar a la escena no sé cuántas veces, cuando avienta de las vías a la periodista, no recuerdo el nombre, Zoe Barnes, la tira del reptil del metro, ¿no? Mi hermano se ahogó así, no puede ser. Era una figura que había jugado un rol durante la primera temporada, tenías tu cierto aprecio por el personaje, y la imagen anterior, ¿no? El póster de la temporada, está Frank Underwood con la mano llena de sangre, así, sabes que se va a echar a alguien, ya lo hizo, ya mató al congresista, o sea, tiene el descaro de hacerlo personalmente, por la precaución, tal vez. Todas esas dinámicas de ejecución del poder, a mí, la verdad es que una me divirtieron muchísimo, otra vi reflejos de cierta personalidad o de ciertos factores que se imitaban en algunos lugares, ¿no? Llámese tribunales, llámese oficinas de gobierno y demás. También algo muy interesante del personaje es que jamás se cansa, nunca en la vida se cansa. Gracias, siempre está listo para la acción, llega alineado perfectamente, es totalmente capaz, sabe todo, lee todo, amenaza a todos con que sabe todo, los trae gordos. En la Comisión de Educación en una ocasión estaban preparando la ley, después se impugna, se sienta con toda la calma del mundo, agarra un ladrillo de reforma y en su cara lo lee, y todos están deshechos, o sea, los pasantes, los abogados que lo estuvieron haciendo, presumiblemente, no sé, Harvard y demás, despedazados, y él con la calma, un pueblerino que vino de la nada, leyéndoles en la cara. Me pareció muy bien. Se sale como si nada, se pone un cigarrito y la forma y la capacidad, ¿no? Cuando le pega algo, cuando siente debilidad, la forma en la que se alimenta él mismo de su propio ego. Hay una escena súper buena de eso, se pone a bolear sus zapatos, todos sus zapatos en la noche, los lustra como militar. Y la siguiente escena, o sea, eso se ve que es de madrugada. Yo me imagino a qué horas duerme, ¿de dónde saca fuerza? Llega caminando al pasillo del Capitolio y lo primero que se ve son sus zapatos perfectos. Y un paso de raptor. O sea, esa creo que sigue siendo la temática o la serie en las primeras 2 temporadas, al menos por obvias razones, en la tercera ya no. Que a título personal considero fue una lástima, no, las cosas pasan, gira en torno a la personalidad de Frank, ¿no? Y la ejecución que hace Kevin Spacey del tema, ¿no? A mí la verdad esas son como mis primeras impresiones para iniciar. Para ir así como segmentando las participaciones, me parece muy interesante lo que dice Josué, nos esboza un poco el personaje, pero es interesantísimo cómo esta serie se convierte en una serie de culto, pero no solo por el contenido, sino por la forma en la que se divulgó, la forma en la que se volvió una especie de objeto masivo. Y luego, claro, vamos a decirlo aquí porque pues creo que es un espacio académico, el problema de Kevin Spacey, que es un problema que además se traslada a nosotros, ¿no? O sea, cuando empezamos a hacer la publicidad, pensamos, va a aparecer Kevin Spacey en la publicidad, vamos a hablar de Kevin Spacey. Es que hablar de House of Cards es hablar de Kevin Spacey. Y creo que nos ha pasado con temas como, y entras a una oficina y alguien está escuchando a Michael Jackson, ¿no? Y ya por eso es pedófilo el que lo está escuchando, y o sea, son una serie de temas que sí nos involucran como generación, o sea, que tenemos problema con lo políticamente correcto. Y Josué da el clavo, o sea, es un asunto, o sea, si House of Cards es importante es porque para muchos, como es el caso de William Irving, quien hace este libro de filosofía en House of Cards, pues lo que llama mucho la atención es toda esta síntesis del imaginario colectivo sobre la política. O sea, él retoma la república platónica y a Maquiavelo. Obviamente hubo gente que en redes sociales me dijo, yo odio lo maquiavélico y por eso no voy a ir al conversatorio, ¿no? O
O sea, sí hay una línea muy marcada de cómo la política en Occidente y los políticos son eso, ¿no? O sea, son desalmados, esa sería la palabra, son fríos, eficaces, pragmáticos, y podríamos seguir ahí, ¿no? Que es parte de este imaginario en el que se mueve todo House of Cards. Y la doble moral, o sea, por un lado, imagen perfecta, impecable, el uso de los medios masivos de comunicación, pero una vida truculenta, asesinatos, traiciones, Maquiavelo, ¿no? Que también Maquiavelo ha sido discutido, el año pasado hubo un aniversario y fue muy discutido en función de estos elementos que estamos señalando. O sea, es decir, Maquiavelo describía o estaba haciendo un panegírico a la forma o estaba sugiriéndole al rey español, precisamente una forma de ser. O sea, hay muchos elementos. Qué bueno que tú elegiste como la parte que te interesa, o sea, de la imagen. Podemos seguir abordando. Es curioso porque todos los que invité a les comenté me decían, pero la última temporada no la he visto. A mí me pasó lo mismo, yo llegué como a la mitad. Es que es curioso porque o sea, parece que y todo resignificarlo todo, ¿no? Porque además publicidad y todo lo tuvieron que cambiar y parece que eso hundió un poco a la serie. Apunto solo dos temas más. El asunto de la relación entre poder y erotismo. O sea, es muy freudiano, o sea, el mismo Frank lo va mencionando, y la cuestión que tiene que ver con las elecciones, que también va a hablar por... ¿Será posible que podamos correr este video? ¿Sí? Vamos a correr, dura 1 minuto, pero creo que sintetiza maravillosamente lo que es la serie. The road to power is paved with hypocrisy and casualties. Never regret. There are 2 kinds of pain. Sort of pain makes you strong, or useless pain. Sort of pain that's only suffering. I have no patience for useless things. I've always loved the necessity of sleep. Like death, it puts even the most powerful men on their backs. A great man once said that everything in life is about sex. Except sex. Sex is about power. Power is a lot like real estate. It's all about location, location, location. The closer you are to the source, higher your property value. Shake with your right hand and hold a rock in your left. Kathy, if you don't like how the table is set, turn over the table. For those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy. There is but one: hunt or be hunted. O sea, es increíble cómo en 1 minuto y medio, o sea, se puede sintetizar lo que es el imaginario colectivo sobre el arte de la política, ¿no? O sea, la mala política, si quieren ustedes, pero es lo que todos pensamos que así se hace. Y están todos los temas, o sea, ¿cómo no entonces discutirlo en una clase universitaria, ¿no? ¿Cómo no discutirlo? O sea, es una síntesis maravillosa. Vamos a ver. Natalia. No, a mí, yo soy literata, yo no soy abogada. Era aclarar, soy literatura, dramática y teatro. Y a mí me llama mucho la atención porque a mí House of Cards siempre se me hizo como una mezcla entre, luego del cine por aquí, Macbeth y Hamlet, ¿no? Es como una unión de ambos, ¿no? Es como llegar al punto máximo de lo que Shakespeare mostró en dos diferentes obras, lo hace House of Cards. ¿Por qué? Porque en Hamlet, un hombre enfermo de poder mata al hermano, vuelve loco al sobrino, se casa con la cuñada, mata a todo el mundo. Y Kevin Spacey en esta
serie su personaje lo logra hacer, ¿no? Empieza enfermo de poder y en Macbeth se me hace por el tipo de situación de que en este caso las brujas, lo que llegan y dicen tú vas a llegar a ser rey, era la promesa de tú vas a llegar a ser secretario de Estado y ahí está la esposa. No lo eres, tienes que llegarlo a ser. Y empieza la manipulación sexual, empieza la manipulación de parte de él hacia nosotros, porque él sabía parte de los secretos. Gran error, por eso en ese aspecto a mí se me hace muy interesante la situación de que él maneja los secretos de todo el medio político y él, esa lectura le puedo yo dar a su personaje de él, demuestra de yo estoy limpio porque a mí no me conoce nadie, pero sí estoy sucio. Por eso esa pulcritud en el personaje en mi lectura. O sea, es la situación de a mí nadie me sabe nada, todo el mundo me ve impecable, pero por detrás. Y la primera escena a mí se me hizo magistral, a mí es la mejor escena que se me hace, que empezaron una serie muy buena en esa manera del perro, ¿no? O sea, esa escena es fuerte, violenta, pero a la vez dices, la frialdad con la que este hombre va y le dice, alguien mató al perro, ve y limpia. Entonces, sí, no, es que para mí es así, a mí me pasó lo mismo que a Josué. La tercera temporada ya no fue como wow. Para mí el tema de Kevin Spacey no se puede hablar igual de House of Cards, pero yo sí siento que Kevin Spacey es muy política. O sea, el tema de Kevin Spacey no podemos saber, no sé si me va a mandar alguien, pero fueron 20 años de diferencia de llegar y decir, él me hizo. O sea, levantar una denuncia ya no puedes saber si es políticamente de que se le estén mandando literal a la serie porque estaba pegando en un punto político que no convenía. Porque aparte House of Cards sale en 2013, ¿no? Y esto sucede en 2018. Estamos hablando de que había cambiado el poder en Estados Unidos, que ya estaba un enfermo de poder, igualito. O sea, no, es que estás hablando de que si te pones a analizar el tiempo del poder en Estados Unidos, quién estaba, qué tipo de mandatario estaba cuando se lanza y el tipo de mandatario que llega, sí cambian, para mí cambian las versiones también, y no podemos saber qué tan político sea la situación que haya detrás de la acusación hacia él, y para tirar una serie, porque la serie era imparable. Digo, yo creo que 24 llegó a pasar un tiempo, porque 24 los primeros dos capítulos, bueno, 2 temporadas, era que le explotaba en todo Estados Unidos y de la noche a la mañana le dijeron, lo prohibimos, ya lo explotan al 24, ya salvan todo. Entonces, sí puede ser una situación política, gubernamental de Estados Unidos o de Kevin Spacey, no lo sé, pero House of Cards que demuestra, no la política estadounidense, a mí demuestra la política a nivel mundial, ¿no? O sea, ¿cuántos políticos no hay en el mundo que los ves pulcros, limpios y por detrás dices, sí, exacto, y a la fecha siguen existiendo, ¿no? Y no nada más en la política, yo creo que en la vida cotidiana, ¿no? O sea, dicen que la gente que se lava mucho porque lava sus culpas, ¿no? Estás lavando tu culpa, sí, es en serio, muchos lavarán dinero, pero todos lavan su culpa en algún momento. Entonces, filosóficamente sí trae un mensaje más allá de decir qué tan culpable te sientes y qué tan limpio estás. Y es que tan limpio está realmente el personaje, ¿no? O sea, recargando, pero ¿quién lo sabe? ¿Quién se lo puede echar en cara en cierto momento? Nadie sabe lo que él hace. Claro, tú lo sabes, pero en sí los demás personajes, él conoce a los demás. Y él fue tan frío calculador y maquiavélico en ese aspecto de decir, eres tan inteligente de que vas navegando y vas viendo y vas haciendo los favores, pero a todos les vas a salir un secreto. Y eso a mí se me hace magistral de esta parte de House of Cards, y por eso sí la llevo a comparar con un Hamlet o con un Macbeth, de que todo es como muy calculado, ¿no? Y sí está la esposa, la figura de la esposa es, si no existiera, no podría tampoco existir, ¿no? Porque ella empieza con, ella empieza con lo del agua potable y luego cuando agarra y dice, no, ya siempre, ya no, ya me voy por este lado, y cuando está haciendo todos los cambios para apoyar, ella ya enferma de poder porque dice, no, es que lo tenemos que tener. A mí se me hacen dos figuras políticamente muy fuertes, y al final de cuentas son las dos figuras que en la política le da, porque el sexo siempre va a mover la política para mí. Es una realidad. Muy bien, Natalia. Sí, de hecho alguien lo define a Underwood, a Frank Underwood, como un psicópata, ¿no? Y le hace el perfil psicológico, es muy interesante, y cómo, o sea, es básicamente entonces estamos gobernados por psicópatas, ¿no? Es lo que plantea la serie. Y sí, efectivamente, vámonos al imaginario colectivo, porque es muy interesante. Pongo aquí a discusión el tema del exalcalde de Tlaxcala, ¿no? Que imita y copia el discurso de Frank Underwood, literal, ¿no? Entonces, o sea, es decir, tiene también su performatividad o sus implicaciones en otras. O sea, es decir,
y nadie lo había notado hasta tiempo después. El otro asunto, el que tú dices, ¿será que la serie realmente, o sea, le sacan el expediente a Spacey para bajar la serie y los niveles de rating y esto? El imaginario colectivo dice que fue a partir del capítulo de la secta. Y hay bastantes personas, hay quien dice teoría de la conspiración, que creen que efectivamente hay una élite política que está relacionada con este tipo de rituales y no sé qué. Y claro, si tú lo googleas, o sea, House of Cards está íntimamente relacionado con esta crítica o teoría conspiranoica. Entonces también lo apunto ahí para que se vayan viendo estos nexos o estas conexiones que son peculiarísimas, pero que son de nuestro tiempo, o sea, es decir, van y vienen, están en las redes sociales, sale la serie, como se dice, se traduce o se reinterpreta, ¿no?, por otros contextos políticos distintos y es peculiar. Ahora, aparte apunta de que la produce Netflix, que estás hablando de que Netflix en sí es una plataforma, es una plataforma realmente nueva como para llegar en Estados Unidos y empezar a pegar como Netflix ha pegado en el mundo, ¿no? O sea, las producciones, 100% de ellos creo que han sido las producciones que más alboroto han llegado a causar, que más situaciones han llegado a ocasionar ahora. Digo, aquí en México creo que La Casa de las Flores, que es 100% de ellas, que es mexicana, dices, causó un alboroto total, ¿no? Entonces, ese aspecto también hay que apuntarlo. Netflix es políticamente correcto para la gran empresa estadounidense productora de grandes series como es Sony, HBO, todos ellos, o realmente sí llegó a partir y entonces también no es conveniente para esta política de series. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto compartir, mi amigo José Ramón. Y pues yo creo que puede haber múltiples lecturas de House of Cards. A mí me parece, coincido plenamente, me gustó mucho tu intervención, de que al final del día me parece que las historias que pegan enormemente, con mucho éxito, apelan a los clásicos. A Shakespeare, evidentemente, esta idea de la ambición política pues está ahí muy clara, muy revelada. Y también a la filosofía política clásica, ya mencionaba José Ramón a Maquiavelo, pero es esta visión cruda de la política y cómo presenta pasajes que se vuelven en ese sentido inexorables. Creo mucho en el fondo es, ya lo comentaba aquí, la idea de poder. Yo un poco quisiera aportar en el sentido de lo que el derecho constitucional pretende ser su esencia o sus objetivos, que es precisamente controlar al poder. Y en ese sentido hay me parece, reflexión de la democracia norteamericana muy en paralelo a lo que vivían en la realidad de una presidencia, digamos, ultraautoritaria, como hace mucho tiempo no se veía, como en muy pocas ocasiones, y eso me parece que se imprime en la historia, y me parece que buena parte de su éxito es una especie de reflexión de cómo también los norteamericanos ven a su democracia. Me parece que la tercera temporada, siguiendo en este hilo que hace muy bien Josué, hay una cierta mirada hacia el exterior, es decir, se preocupan un poco los norteamericanos de cómo son vistos, ¿no? Y ponen aquí a un presidente ruso, pues bastante poderoso, capaz de poder besar delante de él a la propia esposa. Es decir, sí hacía planteamientos que coqueteaban en circunstancias distintas, pero con la realidad de la democracia norteamericana. A mí me gusta mucho relacionar esto, no es raro, y coincido con los que me han antecedido, de que ya no es tan extraño vincular series, películas con autores literarios, de filosofía política, evidentemente, pero también del derecho constitucional contemporáneo. Cass Sunstein es uno de los constitucionalistas más serios, más importantes, egresado de Harvard, y tiene un reciente libro que se llama Impeachment. Impeachment viene siendo el equivalente a nuestro juicio político, la manera en cómo puede ser controlado un presidente en los Estados Unidos. Han sido muy pocos quienes han sido sujetos a ello. Hoy en día, si bien el reporte de Mueller ha sido al parecer pues absolutorio aparentemente de Donald Trump, sí trata de establecer mecanismos de control del poder, y eso es lo que tiene que ver o lo que le preocuparía al derecho constitucional.
House of Cards me parece que puede tener una lectura literaria, como la han reflejado, una lectura de filosofía política, pero también del derecho constitucional, del derecho electoral. Y esos pasajes de tratar de establecer a alguien que lo han retratado muy bien, ambicioso por naturaleza, de llegar a extremos que muy pocos de nosotros, supongo que nadie de los que estamos aquí, llegar a matar a alguien por alguna posición política, sí revela mucho un tamiz y un carácter de cierto talante que hay que tener a veces para llegar a esos niveles de poder, ¿no? Estamos hablando que el presidente de Estados Unidos se le considera el hombre más poderoso de la Tierra, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que esta radiografía que hace House of Cards, pues, indudablemente me parece que se vuelve inevitable centrarla en Kevin Spacey, pero me parece que aún la última temporada hay una lectura hacia el feminismo, con todo lo que pasa con Kevin Spacey, y dar un poco la vuelta y que sea ella la presidenta. De hecho, desde la anterior, de la penúltima temporada, pues ya hay un coqueteo, me parece que un coqueteo con la misma Hillary Clinton ante la posibilidad de la primera mujer presidente de los Estados Unidos. Y en ese sentido me parece que son múltiples las lecturas que se pueden hacer de House of Cards. No es raro, porque que mencionaban Star Wars, Cass Sunstein tiene un pequeño libro sobre Star Wars, cómo se puede hacer una lectura de derecho constitucional, pero incluso de la vida misma, sobre series que más o menos todos hemos conocido. Entonces no es raro ya pensar que se puede tener este decálogo que acabamos de ver, es una forma de vida que evoca a Maquiavelo, pero también a otros autores, nos hace pensar que está más presente esta idea, ¿no? A lo mejor no matamos a alguien, pero alguien puede tener una visión de terminar una carrera, de tener su empresa, ¿no? Y en ese sentido me parece que también hay un coqueteo con Nietzsche, con la idea del superhombre, con sus debidos ajustes, pero esta idea de la misión de despojarse de cualquier elemento, incluso religioso, que decía, para que la ambición personal de alguien que tenga un propósito pueda conseguir. Me parece que todo eso reúne House of Cards, y me parece que hay todavía múltiples lecturas que se pueden hacer. Yo no he acabado la última temporada, pero demos de una oportunidad a la primera presidenta de los Estados Unidos. Yo pensaría, ¿no? Bueno. No, muy buena observación lo del feminismo, porque sí, efectivamente ya se venía notando, y esta parte nietzscheana a la que te refieres, pues sí, o sea, seres humanos al final, ¿no? O sea, porque pues ella tenía que llenar los zapatos, digamos, en ambos sentidos, ¿no? Como actriz, pero también como, pues, como protagónica en la serie, en el guión, en la narrativa. Y claro, sí, tienes razón, deberíamos de verla para poder, pues, analizarla más a fondo desde esa perspectiva. Y me gusta también esta cuestión que refiere sobre pues, el derecho electoral y lo constitucional, y que además se va viendo a través de la serie, ¿no? Hay un capítulo donde salen los abogados electoralistas, ¿no? Y cómo van poniendo estos recursos y cómo el derecho va interactuando con la política, obviamente sucumbiendo a la política. Me parece que por eso House of Cards es amada y odiada, o puede ser tan crítica, porque es un realismo, o sea, la realidad política es dura, es cruda, es difícil de abordar, ¿no? Porque te lleva a una conclusión que, bueno, pues que pareciera que estas ambiciones desmedidas, ¿no? De alguna forma no pueden ser frenadas por el derecho. O sea, pareciera que digamos, es pesimista la serie en ese sentido, ¿no? Porque además, o sea, una mentira lleva a otra y un homicidio lleva a otro, y por eso empieza con la muerte del perro, ¿no? Que es tan simbólica en ese sentido, ¿no? Pues desde la filosofía griega, ¿no? Los cínicos eran los perros, el perro siempre como esta función de que está en la calle. O sea, hay toda una metáfora detrás de esto, ¿no? Si les parece, damos una breve intervención al público y volvemos a otra ronda. ¿Alguien del público quiere hacer alguna, o sea, hacerlo democrático, alguna observación, alguna aportación?
paso los micrófonos. Lo único que me gustaría es, no se presentaron y no sé qué perfil académico tiene cada uno, y sería muy útil por la aportación que están haciendo. Un psicólogo hubiera estado fenomenal, ¿no? Sobre lo que platicas de Netflix, lo que pasa es que entre Netflix y los otros canales no están atados a un sistema de cable, y los sistemas de cables les pueden decir no te contrato, entonces no se pasa con tus series que produces, y Netflix, estar atado a todos los sistemas de cables, tiene cierta independencia para hacer este tipo de series. Ahora, yo sí creo, no sé si a veces se dice, o por eso es el morbo de hacer estas series, es que en estas series se dice lo que realmente es. O sea, no hay que pasarlo a lo hipotético. Es como si dijeran que en el gobierno, bueno, no actual, en el gobierno mexicano no ha sucedido eso, ¿no? Y desde hace muchos años, es más, nos adelantamos a House of Cards, ¿no? Aquí en los 70s, 80s, había un sistema muy eficiente, el CISEN, que claro, se le tenía su carpetita a cada quien y pues, se manejaba mucho así. Ahora, la parte interesante en cuanto a relacionarla con derecho es él utiliza el derecho para avanzar, ¿no? Pero al mismo tiempo la parte de esos crímenes se salta pues, cualquier tipo de impunidad, ¿no? Entonces, pero sí es muy interesante que él, en su avance, o sea, lo hace legalmente. O sea, díganme qué parte de su avance profesional no es legal. ¿Cómo lo hace? No lo es. Pero bueno, y sí creo que llaman la atención estas series porque dicen verdades que antes en la televisión pues, no se decían o no se podían por este tipo de control. Entonces, no es ninguna novedad. Hay mexicanos que no se pueden decir, pero hombres, pero que han hecho esto desde hace muchos años. Ya nada más, sí se podrían presentar. Gracias. Sí, bueno, los presento, Josué Hernández Osorio, que ahora si quieren cada quien una cosita. Como formación yo mencioné muy entre líneas, soy abogado, soy licenciado en Derecho por la Universidad, por la UNAM, y cuento también con la maestría en Derecho por la UNAM, en Filosofía Analítica del Derecho, y actualmente me desempeño como asesor en el Congreso de la Ciudad y como abogado corporativo también, como consultor corporativo. Yo soy Natalia Quesada, estudié literatura dramática y teatro en la UNAM y actualmente me dedico a escribir artículos sobre arte, derecho, política. Pues, mi nombre es Arturo Ramos Ogarzo, soy profesor universitario, egresado de la Escuela Libre de Derecho, pues tengo estudios de posgrado en Derecho Constitucional y pues llevo ya largo tiempo trabajando en el área jurisdiccional y académica. Ahora en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Nación, su escuela judicial. Yo soy José Ramón Narváez Hernández, soy profesor de Filosofía del Derecho de la UNAM desde hace 15 años, profesor de la Escuela Judicial Electoral y desde hace un par de años, bueno, ya desde hace mucho vengo trabajando en cultura jurídica, que es pues, relacionar todos estos temas de la cultura popular del derecho, pero de unos meses para acá lo hemos estado trabajando pues, a partir de eso, de contenidos para las redes sociales y eso, y ya relacionándolo más cercano a la cultura pop, ¿no? Entonces ya es un proyecto un poquito más robusto, digamos. Entonces, Israel, sí, pues ya vamos a trabajar. Muy interesantes los planteamientos que mencionan y creo que podríamos hacer un guión de House of Cards con todos los ejemplos que mencionó Paulito. Ahorita estamos en un plano académico, ¿no? Y creo que eso nos permite hablar con toda libertad y me llama la atención, me apasiona muchísimo el planteamiento de la serie porque
¿Sí? El planteamiento que maneja la serie perfectamente se podría acomodar a la vida política nacional, ¿no? Entonces, creo yo que se mencionan temas de derecho, de política, de filosofía del derecho, y lo interesante aquí es, yo creo que la lucha que nosotros tenemos como abogados es precisamente la manera como el derecho a veces sucumbe ante la política, ¿no? Entonces, me llama mucho y poderosamente la atención el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, hablando de derecho internacional. Cuando le conviene, pues, adoptan, ¿no?, el derecho internacional, ¿no? Cuando no, desconocen, ¿no?, el derecho internacional. Entonces, creo que la serie nos permite esta reflexión y nos invita y nos provoca, ¿no?, a estudiar y nos provoca precisamente al análisis, ¿no?, de la materia. Entonces, la verdad es que me emociona mucho lo que se está planteando y coincido totalmente. Este guión podría perfectamente acomodarse a la política nacional, ¿no? Podríamos hacer una serie, ¿no?, del Estado mexicano, y creo que sería incluso más emocionante a veces que lo que se emociona en México, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, muy contento por lo que se está llevando a cabo. Ojalá se repita y pues bienvenido. Vamos a otra ronda. Es cierto, nos atraen estas cosas de la cultura popular, justo esos a las cuestiones mainstream son importantes porque hay algo que encontramos en ellas, ¿no? Hay algo con lo que nos identificamos y va generando identidad también, o sea, es de ida y vuelta, ¿no? Esto es performativo, como se dice. Entonces, claro, pues son series que se vuelven masivas en la medida en que parecen sintetizar o generar una especie de mímesis cultural, ¿no? Y creo que es el caso, por ejemplo, de Game of Thrones, que todavía es más drástico porque Game of Thrones es una ficción absoluta, ¿no?, en el sentido en que, pues, sí, no existe un país así, o sea, es una tierra inventada, ¿no?, con grupos políticos confrontados inventados, y sin embargo, todos creemos que estamos ahí representados y aplicados. Entonces, vuelvo al tema, ¿no? O sea, me parece increíble que siga sin ponerse atención en esto cuando parece que es una herramienta pedagógica enorme, ¿no? Porque, o sea, simplemente este minuto y medio donde vimos estas 10 lecciones de vida, o sea, discutido en una clase de derecho, o política o filosofía, pues da para muchísimo, ¿no? Entonces, efectivamente recojo eso que ustedes comentan, la crudeza, pero el realismo con el que se manejan estas series, que quizá no hubiera sido posible en otro tiempo y que pues tiene que ver con la discusión incluso si estas plataformas van a empezar a dominar pues, esa cultura, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Porque pues, también estamos totalmente pendientes de estas series, estamos totalmente de alguna forma alienados, ¿no? Y también eso en un momento pues, puede ser peligroso, o sea, cómo esto va influyendo en nuestras decisiones colectivas, porque pues, finalmente tienen la posibilidad de llegar. Exacto, o sea, como hay una psicopolítica, diría Byung-Chul Han, por citar un autor. Bueno, pues vamos a la segunda ronda. En la misma línea de pensamiento, hablando de esta cuestión, bueno, voy a hacer dos líneas. Una es para seguir con este tema. Yo creo que la facilidad que tenemos de que sea una plataforma como Netflix es que tenemos interacción total y dominio de nuestro tiempo sobre el material, ¿no? Entonces uno puede decir, si me gustó muchísimo la primera temporada, la repito, si me quiero saltar porque me dijeron que en tal capítulo tal cosa, me brinco, etcétera, ¿no? Ahorita yo no he visto tampoco completa la tercera, lo intenté, pero como por el quinto, sexto capítulo me aburrió, dije, no, ya, y en ese momento estaba súper atorado de trabajo y a lo mejor aprovechas justo en este tiempo a ver algo que sí te recree, ¿no? Pero bueno, igual tengo pendiente de terminarlo.
Pero me gustaría poner sobre la mesa que hubo hace, ¿qué será? Unos 20 años, no recuerdo la fecha exacta, tal vez menos 15, en el que hubo material cinematográfico en México que hacía este ejercicio de emular en el cine la realidad política nacional, me refiero a la Ley de Herodes. Y después, en la administración anterior, hubo otra película, no recuerdo el nombre, La Dictadura Perfecta, creo que se llamó. Ajá, Luis Estrada hizo el ejercicio. Y en su momento, la primera que fue La Ley de Herodes fue divertísima. Yo era un niño cuando salió y era un cuadro, en serio, tenía como 10 años. Iban a hacer, creo, buena primaria. Una pubertad. Y entonces, en ese momento, yo me acuerdo que la banearon. Hubo un movimiento ahí en el. Sí, hubo censura de ese material. Y mi papá, yo creo que la consiguió en VHS. La consiguió en VHS. La consiguen en VHS. Llegan, y aparte había versión pública y versión sin censura. Y te hace un retrato, pues, de lo que ahorita sería, digamos, y es buena, es afortunada la expresión de lo políticamente correcto, ¿no? ¿Quién se va a atrever a hacer ahorita una película del gobierno actual? ¿No? Estamos es muy temprano. Exactamente. Pero bueno, y es como para retomar que ahorita tenemos la facilidad y la producción masiva, la lluvia de datos, la lluvia de material, la lluvia de ejemplos, está en todas partes, ¿no? Hay series muy buenas, la de Breaking Bad igual retoma el punto. Las series de narcos no me gustaron mucho por la temática, la de Colosio, la del 68, o sea, ya hay muchas que sí abordan, y en México es como más, como cuidado con los dogmas mexicanos, ¿no? O sea, estamos haciendo series del 68, películas, con un trecho de 20, 30, 40 años de diferencia. Y el tema de Colosio igual, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene eso? Entonces, pero nadie se va a atrever a, como en el último caso en la administración anterior, la Dictadura Perfecta, esa sí habla de la administración que estaba en el momento, ¿no? Y se la firmaron, de modo. No fue tan buena, yo hubiera preferido que hubiera sido mejor la película. Y bueno, regresando al tema de House of Cards, a mí me gustaría hacer una línea, aprovechando que ustedes están enfocando en la cuestión de reflexión política literaria, retomar el tema de la serie. ¿Qué sería la serie sin sus personajes? Porque dicen nada más, sí, Kevin Spacey y Claire, ¿no? Frank Underwood y su esposa Claire. No, hay momentos de la serie en el que los protagonistas o coprotagonistas juegan un papel crucial. Piénsense, por ejemplo, lo tengo a la mano para no tontear, Doug Stamper es el insider. Tiene el individuo un pizarrón marcado con los votos a favor, en contra. Está haciendo la aritmética legislativa. Comentaba, disculpe, ¿cuál es su nombre? Paulín. Te puedo hablar de por el efecto del conversatorio. Comentaba Pau que es que todo es legal. Frank Underwood tiene dos antecedentes en su currícula. Una fue al Centinela, a la escuela de la Academia Militar, tiene una disciplina, y de ahí la idea chiana del superhombre, y se trae las cosas al tiro, desde el peinado hasta los zapatos. Y la segunda es que fue a Harvard a estudiar Derecho. Entonces el tipo es un abogadazo, y además de que fue abogado, anduvo en el mitote en las campañas, llega al Congreso y se avienta 15, 20 años de congresista y se sabe los procedimientos. Hay un capítulo en el que él maneja, él maneja el cabildeo de no recuerdo exactamente cuál era el cuerpo normativo, pero el chiste es en la escena que se ve así como erupciona la personalidad, el conocimiento de la sabiduría y el control sobre la asamblea. Y los tiene que, o sea, los congresistas ponen en rebeldía y piden el auxilio de la fuerza pública, entran, los esposan y se los llevan. O sea, a ese grado. Tiene tintes históricos, tiene tintes jurídicos, tiene tintes políticos, se ve toda amalgamada en esa escena, toda esa figura. Pero lo logra hacer gracias al equipo que trae encima, ¿no? Y el que está en el punto medular del huracán es Doug Stamper. Luego, otra figura que destaca muchísimo y que a mí me recordaba mucho un compañero que tuve en la Secretaría de Hacienda ya hace 6 años. Él decía, es que yo quiero ser como Demi Ranton. Remy Ranton es el cabildero, es un personaje que trabaja para Raymond Tusk, el de la petrolera, y él es el que lleva y trae, es el cabildero de la empresa privada. Y en una de esas escenas dice, y es una enseñanza que no viene en el
resumen de un minuto en las lecciones, que Remy eligió mal. Remy eligió el dinero en vez del poder, ¿no? Y otra vez acentúa el carácter de House of Cards. Se trata del poder, no del dinero. El dinero es un adorno que viene de la mano del poder para la serie. Pero Remy, aprovechando su experiencia, su experticia en el manejo, en el cabildeo, en el que conoce a los actores, porque es muy importante, puede ser muy buen negociador, pero si no conoces a nadie, no estás in la asamblea. Entonces, llega Remy y hace polvo, y no se mete en problemas porque al final es un mercenario, él llega por los intereses de la petrolera y tal. Y de ahí, pues, hay variedad, ¿no? Soy Barnes juega un papel importantísimo, el editor del Herald también juega un rol enorme con los medios, y así podría irme desglosando cada uno, pero podría tener tiempo de más, entonces. Pero es como el contexto, ¿no? House of Cards tiene sus coprotagonistas y sus efectos de cada uno, ¿no? Me quedo con la parte de la dramaturgia, que creo que a Natalia le puede interesar mucho, porque efectivamente, o sea, cómo es importante para una cultura política tener los medios artísticos necesarios para desarrollar una crítica del sistema político. Esto, o sea, digo, desde Grecia, la tragicomedia, pienso en Sófocles, pienso incluso Aristófanes, que era un crítico y tiene una comedia más bien sobre un asunto judicial. Y entonces creo que es importante, ¿no? En México se hizo en la carpa, se hizo a través del cine por mucho tiempo, cuando estuvo enlatado. Exacto, o sea, sí. Cleta es más fuerte que ahorita, digo, ahorita como el llanero, ya se fue Cleta, pero Cleta seguía a la fecha. Sí, no, los caricaturistas, o sea, cómo es importante, y eso le va a encantar a Arturo, la libertad de expresión. O sea, cómo es importante que tengamos estos recursos para hacer sátira, porque eso, o sea, te ríes y lloras, ¿no? O sea, y de eso se trata, o sea, de tan cruel, o sea, termines de nervios, ¿no? O viceversa, termines llorando de la crueldad que implica eso, ¿no? Pues vamos con Natalia. Es que no es que son coprotagonistas, no, son principales. House of Cards tiene una situación de que puede manejar a los personajes principales, y siempre se habla nada más de los dos primeros, ¿no? De la figura de él y de ella, pero todos son principales. ¿Por qué? Porque el argumento para mí en el Planares que puedo hacer, el hilo conductor es la política. Entonces, en la política todos son principales. Yo no creo que en un país puedas decir el principal es el presidente y los diputados o los secretarios. No, todos tienen un papel protagonista en la política. Claro, uno sin el otro no funcionaría. Entonces, eso es lo que hace House of Cards. Si tú le quitas la política, ya no hay historia. No. Es que hay personajes, para mí hay 8 o 10 personajes principales y los demás son invitados, porque no son ni siquiera secundarios. Si te fijas, aparecen en ciertas temporadas, 3 capítulos, 4, y es un invitado que sí trae como consecuencia algo a la historia, pero no es trascendental, ¿me explico? Podría no existir ese personaje y seguir existiendo House of Cards sobresaliendo. Es como una parte de que no lo puedes hacer 100% todo político. O sea, tiene que haber un chiste, el sexo, pero aquí el sexo sí gira en torno también al sexo porque es una manipulación la que existe. Sí, la política y el sexo van de la mano en esto, y yo para mí en la vida cotidiana, ¿no? De hecho, para mí el sexo maneja más que la política al mundo, ¿no? O sea, es como el poder. ¿Para qué quiero el poder? Al final es exacto, claro. Y el sexo te da el poder absoluto, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí no hay coprotagonistas, son principales todos porque la historia en sí es política 100%. Y en lo que tú decías hace rato de nadie mata, a lo mejor no matas literalmente, pero sí puedes matar a alguien en vida. Lo puedes destrozar por subir el peso. ¿Cuánta gente no ha pisoteado a alguien y le ha hecho literal, deja su carrera por algo que le hayan hecho? Sí, claro, ahora con las fake news o por eso. Y en cuanto a la sátira política, sí es cierto, o sea, la sátira política en México, yo creo que por eso es que tenemos un humor tan negro nosotros, porque nos burlamos de nuestra propia desgracia, de nuestra propia desgracia. Eso le llega a pasar a la gente. No, es en serio, sí pasa, o sea, de plano, ¿cuál es el país que de pronto
digo, fue muy cruel el ese de la niña del terremoto, el disfraz, pero ¿en qué país hacen el disfraz de una niña del terremoto? ¿Y cuánta gente no fue para el papá que la hizo? O sea, ¿qué humor tan ácido de una desgracia? Reírte o hacer una broma, eso pasa aquí y es por el contenido. Para mí es la situación de la forma en la que nos hemos ido constituyendo como sociedad y para llegar a tener una identidad propia, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿sabes cómo has conquistado lo que estás? Fuimos buscando identidades y en el paso antes de la carpa estuvo la sátira política. Me puedo acordar de 1890 que sale una obra de teatro muy famosa que era El pájaro azul, que Porfirio Díaz agarró y lo desterró porque hablaba mal de él. Entonces antiguamente no se podía hablar mal de un presidente hasta que ya el último año del presidente, yo en mis recuerdos me acuerdo que ya empezamos caricaturistas a echarle, ¿no? Pero mientras estaba en la presidencia no. Ahora ya se permite eso y creo que se permite, creo que después de Salinas ya era la burla del presidente. No, es que ya era desde el inicio. Digo, y ahorita sigue siendo abierta la burla, ¿no? Habrá quien se burla, habrá quien lo defienda, habrá el caricaturista que lo aviente, ¿no? En ese aspecto. Pero la sátira política, al final de cuentas, es diferente, a lo mejor sí es diferente de la forma en la que manejan ellos la política narrativa a la sátira política mexicana. Porque ellos la manejan de una manera seria. Porque te demuestran un congreso y aparte es demócrata. Ojo, el personaje principal es demócrata. Casualmente lo pusieron un demócrata que está así. Hay también que pensar políticamente porque no son demócratas, son republicanos. Sí, muy interesante, muchas cosas que decir. Bueno, yo un poco quisiera destacar algunos elementos literarios. Por ejemplo, desde el guión, digamos, esta parte de frecuentemente Frank Underwood volteaba la cámara y se refería al público y nos hablaba a nosotros, ¿no? Sí, era metatextual, ¿no? Es decir, trataba de establecer un diálogo de alguna manera con quienes veíamos la serie, y esos son, me parece, elementos innovadores. Sí, y retando, digamos, manifestando, evidentemente es una metáfora de qué es lo que piensa en una discusión, qué cosa que nos pasa cuando discutimos con alguien o algo, igual pensamos cosas que no las diremos, y que esa es una manera de manifestar la realidad y la crudeza, ¿no? Los primeros capítulos, cuando a una congresista de origen latino, ¿no?, hace referencias a ella. Y un poco para ponerlas como picante esto, yo un poco diferiría con algunos que han dicho que la política vence al derecho. A mí me parece que la realidad es un poco más compleja. No es por un sentido, no, al contrario. Según yo, es menos ingenuo pensar eso. Me parece que unos y otros se influyen. Es decir, no estoy tampoco convencido que el derecho triunfe encima de la... No, por supuesto, no estaría en eso. Me parece que hay una influencia recíproca. ¿A qué me refiero? Y es ejemplificativo en la serie. Cuando es sometido a este impeachment, finalmente son las normas jurídicas, son cosas que la misma Constitución indica, que ese es el esfuerzo del derecho constitucional por controlar el poder, que no siempre puede, y en ese sentido sí podríamos coincidir, y que a veces, más que un triunfo contundente de uno y de otro, hay una influencia recíproca, y tal vez al final gane la política, pero los procedimientos tienen que revestir formas jurídicas. Por ejemplo, Asper Mella pudo haber sido el presidente, un poco refiriéndose a Colosio, que yo encontraría algunas similitudes, la crudeza, el llegar al crimen por el poder político. Pedro Aspe aparentemente era quien podía ser el siguiente presidente, y no lo fue porque no cumplía un requisito muy bobo de haberse separado del cargo. Quienes nos dedicamos a eso, pues es una de las cosas frecuentes, que quien quiere ser candidato pues se separa con el tiempo adecuado. Pues, no sé si fue esa frase. Yo creo que al final es el crimen que no sabemos qué pasó y que sorprende a todos, sorprende al mismo Salinas y descobija un gobierno que era todopoderoso, y hasta ese gobierno tan encumbrado pues tuvo sus puntos flacos, como el mismo Franco de... Y esto un poco confirma lo que creo que quiero decir, es decir, hay momentos por supuesto de poder absoluto que lo detentan, pero como diría mi tía, nada es para siempre, y hasta ese poder que se detenta puede perderse en un momento, por eso lo cuidan tanto y lo revierten. Y sí, me parece que es lo interesante de la serie, y muy bien seleccionado
José Ramón, porque revierte una complejidad enorme que pues tiene muchos, es un prisma y hay muchos datos que analizar, se vuelve, y lo interesante es esto, que se vuelva un poco un debate en torno, por ejemplo, esto que dice usted, si hay un coprotagónico o son protagonistas, cada uno representa un segmento de la sociedad, o finalmente, claro, que son protagonistas y siempre se destacarán unos más que otros, en toda historia habrá un elemento central. Yo creo que lo interesante es eso, que no estemos de acuerdo. Vamos a ir otra vez con el público, haciendo una síntesis. Hay un meme que circula donde Frank Underwood dice, ¿no? La democracia está sobrevalorada. Pero tienes razón, o sea, sí creo que sí hay que coincidir que finalmente, o sea, como nos lo han enseñado, la democracia tiene muchas falencias, pero no hemos encontrado algo mejor. Y tenemos que apostarle pues, a las instituciones que esa democracia ha generado, porque en toda la serie vemos que algo a lo que le temen los Underwood y en general todos es al electorado. O sea, sí hay una necesidad de hacerle frente, de hablarle al electorado, de convencerlos, de hablar de estadísticas, de los numerólogos. Entonces, o sea, sí hay impunidad, hay un cinismo alto, pero sí hay un respeto a que esa mayoría en un momento dado va a ir a votar y con eso va a revertir las cosas, ¿no? Y los demócratas dejarán de estar. Entonces, ¿cómo? Es el cuarto poder. El cuarto poder. Entonces, y creo que en eso juegan un papel importante los medios de comunicación, como es el caso de Herald y de otros periódicos que están involucrados. Sí, creo que es importante, o sea, esta institucionalización de la democracia que hemos hecho y que tenemos que empezar a encontrar cómo hacerla más efectiva, más eficaz, pero pues sí, eso es lo que tenemos, ¿no? El público, alguna intervención, es su momento. Si no, daríamos otra ronda y con eso ya terminamos. Esperaba otra. Está bien. Te hubiéramos invitado. Hay algunas cosas que están diciendo muy interesantes y creo que de lo que están diciendo tengo que volverla a ver, como dices, Netflix, la amabilidad que tiene es que pero no me acuerdo, ahorita que están diciendo cosas, voy a tener que regresar a ver la primera temporada. Pero algo que están diciendo es bien importante y es lo que yo estoy tomando, es cómo la gente que está alrededor de Frank Underwood fue gente que empezó desde abajo y que llegó a esos puestos de cierta manera, ¿no? Trabajados, y cómo el modo de operar político de Frank Underwood lo hace llegar hasta donde llega de otra manera. Entonces, lo de la frase de, le he escuchado mucho porque mi familia se dedica a la política, es la de el político pobre es tatará, ¿no? Etcétera. Pero lo que voy es, hay gente dentro del sistema que sí, el sistema político está muy viciado, pero hay gente que sí trabaja esos puestos y sí llega por buen camino a ser senador y lleva 30 años siendo senador de Estados Unidos, ¿no? Sí, gente que hace carrera para ser servidor público y en cambio ves el perfil de Underwood que pues, él dice, a ver, rápido, aquí las cosas de uno a otro, etcétera, y así se hacen las cosas. Entonces sí creo como que esa parte de los caminos para llegar al poder y cómo usar esa parte legal y esa parte política, y el comentario que hiciste hace rato es muy actual, que es la política sobre lo legal sobre la política, que yo creo que hasta para los mismos políticos es bien difícil esa línea, ¿no? Para lograr lo que se quiere lograr. O a veces, hoy en la mañana estaba yo en un evento del Senado y lo dijo la secretaria de Gobernación, dijo es que a veces hay que cambiar las leyes porque ya no aplica o porque se necesita cambiar para lograr lo que sí necesita la gente, ¿no? Entonces esa parte también es muy válida, ¿no? Pues ya, yo sí tengo familia que, por ejemplo, mi abuelo, les juro que no es Frank Underwood, pero mi abuelo fue presidente de la Suprema Corte, presidente del Senado y gobernador, pero no fue ningún tipo de Frank Underwood, vive muy tranquilo, jubilado,
buen camino, servidor público, etc. Yo tengo una duda. Después de escucharlas, a mí me surgió una duda. La finalidad de estas series es como una válvula de escape para los pueblos, y la segunda es en cuanto a lo que dijo Pau, o sembrar el terror, porque simplemente Pau no se quiso descoser con nombres. Cuando dijo yo sé varios nombres, pero no, entonces es para meter el terror. Esa es mi pregunta para los jóvenes. Gracias. Esta parte de legalidad y política, creo que efectivamente no tiene nada de ingenuo desde el punto de vista, ¿no? Y lo vivimos día a día, ¿no? Digo, hay memorándums, ¿no?, que están por encima de la Constitución, o así se quiere hacer ver, ¿no? Viene del Ejecutivo, ¿no? Entonces, creo firmemente, ¿no?, en la ciencia del derecho, ¿no?, creo firmemente que hay personas que han hecho un trabajo fuerte para los encargos que han tenido. Yo vivo con eso, ¿no? Yo te puedo decir que yo vivo con eso, con esa idea, ¿no? Pero tampoco podemos, desde mi punto de vista, ser tan ingenuos como para decir que a veces el derecho no sucumbe, ¿no? Y en todos los ámbitos. Yo decía un ejemplo, ¿no?, en derecho internacional, ¿no? Por ejemplo, los tratados de límites territoriales, ¿no?, de los mares, ¿no? O sea, cuando Estados Unidos no le convino, ¿no?, reconocer el límite territorial de México, ¿no?, nosotros tenemos más tecnología, ¿no?, explotamos el subsuelo porque tenemos más tecnología, y el Senado aquí en México dijo, ¿no?, 98. Nada más por poner un ejemplo. ¿Dónde está la ciencia del derecho? ¿Dónde está el Estado de Derecho? Ahí es donde nos hacen falta líderes, donde nos hacen falta, ¿sí me entiendes?, esa lucha por la legalidad, ¿no?, por el Estado de Derecho. Pero desgraciadamente, hoy día sí podríamos hacer una serie de House of Cards en el Estado mexicano. O sea, me parece que saldría un guión totalmente emocionante, decepcionante, con todos los tintes de drama que le quieras poner, ¿no? Entonces, yo la apuesto, ¿no?, ahora que estamos aquí en este conversatorio, que las nuevas generaciones vayan en contra de esa decadencia, ¿no? Porque efectivamente creo yo que ha habido grandes políticos, creo yo que hay grandes abogados todavía, ¿no? Hay gente como ustedes, ¿no?, que están en las instituciones haciendo una labor día a día, ¿no?, porque esto salga adelante, ¿no? Esto es una prueba de ello. Pero no creo que sea ingenuo, por ejemplo, lo que te menciono de los límites territoriales, ¿no? Entonces, son del tipo de cosas que a mí me alteran mucho, ¿sí me explico? O sea, son del tipo de cosas que yo como abogado te puedo decir que me duelen muchísimo, ¿no? Por eso es tan apasionante este conversatorio, por eso es tan apasionante que estén ustedes aquí presentes. Y qué padre, ¿no? Qué padre que utilicemos este lenguaje, qué padre que utilicemos este ámbito académico para intercambiar ideas y ser un espacio, ¿no?, para seguir por ese camino. Muchas gracias. Hola, mi nombre es María Aguilar, soy alumna del doctor Nadal, del posgrado de la UNAM. Retomo lo que dijo el doctor en cuanto a que hay una dualidad, ¿no? Puede irse por un lado positivo o negativo la serie. Aquí hay muchos jóvenes y yo sí considero que más que para espantar o amedrentar a la sociedad civil, esto nos lleva a concientizar y a ver el lado real de la política que hemos estado viendo desde hace muchos años, lamentablemente también en nuestro país. Gracias por la invitación, me parece muy enriquecedor, pero sí dar el mensaje de que no tomar el lado malo, ¿no?, porque estamos siguiendo esos modelos. La política siempre es ir en contra y arrasar con todos, sin la sed de poder. Entonces sí muestra el lado oscuro del político, pero sí espero que los jóvenes tomen el lado positivo. ¿Hasta qué tanto puede influir psicológicamente para seguir un modelo político? Esa es la parte que sí aguas con este tipo de series. Les agradezco y todo. Sí, pues se nos agotó el tiempo. Les voy a dar así como para que hagan la conclusión así telegráfica.
Ya, yo con esto me estaría despidiendo. O sea, sí creo que obviamente todos los productos culturales merecen un análisis dialéctico. O sea, obviamente nosotros podemos ver una obra terriblemente crítica y cruda y sacar la conclusión contraria, ¿no? O sea, tenemos que cambiar las cosas, etc. Yo creo que tenemos que seguir haciendo estos ejercicios. Imagínense cuando hablamos de Star Wars. O sea, estoy pensando justo en estos temas como Estado de Derecho, principio de legalidad, o sea, federalismo, o sea, siempre van conviviendo estos elementos de control de poder, de armonización del poder, de coordinación del poder, delegación del poder, ¿no? Y eso, pues el derecho va jugando un papel fundamental, así que pues ojalá que nos sigan acompañando en esto, igual también a los que estuvieron a través de redes sociales, y creo que es fundamental que bueno, efectivamente empecemos a analizar y desglosar nuestra realidad social a partir pues, de estos tamices que nos da la cultura. Entonces, hay una conclusión rápida. Pues ya para terminar, había muchos ahí para dar línea todavía de democracia, la cuestión de la corrupción, la cuestión de el aterrizarlo en la vida cotidiana, pero como me invitaron a hablar de House of Cards y ya estoy en horas inhábiles, nada más dos cosas. Una, Frank Underwood venía de un pueblo que se llama Greenfield, en Carolina del Sur. Hay una escena, haciendo yo lo que voy a tratar de hilarla con todo, en la que está hablándole al público, él está de visita en su pueblo, están con un tema impresionante de educación y no sé qué, y entonces es tanto su dominio, tanta su capacidad y su experiencia, que se va a lo sustantivo, termina en su pendiente, y entonces voltea y le dice, a ver, a unos asesores, ¿cómo lo vamos a financiar? Pone en mute la bocina y se voltea, se acuesta en la mesa y empieza a hablar con la gente, con el público. Entonces ahí te das cuenta varias cosas. Una, la capacidad que tiene. Otra, que también tiene un origen humilde. Otra, la parte dialéctica que hace con el público, la parte literaria. Y cerrando, y por eso es importante el contexto de House of Cards. El satélite, todos los demás son satélites. Alrededor de Frank Underwood, que es el malo, ¿no? Es el villano, es el que los despedazó a todos. Pero existe la figura del presidente Garner Walker, que era el bueno, y él corre desde el principio a la línea de la legalidad. Tan bueno es que Frank lo despedaza al final, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hay fases buenas, fases malas, y tratar de correlacionarlo con estos ejercicios pues suele ser muy enriquecedor para nuestro día a día. Yo lo veo ahorita del nivel federal, estuve fueron casi 10 años en el nivel federal viendo cómo se manejaban las cosas, y de repente cambiar al ramo local. Híjole, sí hay muchos pendientes ahí, mucha falta de prioridad en algunas cosas. Hay gente muy capaz en ambos lados, pero sí se nota la diferencia de cambio. Y se nota en la serie. Cuando él va a su pueblo, están con un chismecito de que alguien se estrelló en un durazno o algo así. Y él está tratando un tema federal, ¿no? Pero bueno, no me extiendo. Yo con lo que me quedo es en ese aspecto de que si es control estatal o no, yo lo tomaría como que quieren que sea cotidiano para ti. Ya, está en una serie, así es la política social, quédate con eso, es cotidiano, no lo puedes cambiar, si no te matan. No es tanto el terror ni nada, sino que es como venderte una cotidianeidad para que te acostumbres a eso en la vida real. O sea, seamos honestos, es como el reflejo de, ya es cotidiano, ya sabemos que así va a ser, que no va a cambiar. Bueno, yo doy mi granito de arena, voy a voto, no gano el que yo quería, pero bueno, ya voté. O sea, sí es como hacernos una cotidianeidad para mí, y eso sí sería como el aprender, porque es bien difícil aprender o reaprender a ver y darle lectura a cada cuestión que vemos, ¿no? O sea, y dejar de juzgar. O sea, porque hasta el peor género, como puede llegar a ser el reggaetón, tienes que ver por qué están esos mensajes, ¿no? O sea, qué mensaje real, pero ya es cuestión, ahí sí muy personal, de qué es lo que a ti te puede llegar a manipular o a mover, ¿no? Y House of Cards manipula impresionante, porque creo que tuvo la mercadotecnia, se me hizo impresionante, se me sigue haciendo una de las mejores mercadotecnias para vender una serie. Y yo me quedaría que políticamente creo que le dieron en el clavo desde cómo la lanzaron, de todo lo que han detrás, y hasta el mismo escándalo de Kevin Space. Vamos a quedarnos pensando que ni siquiera fue el gobierno ni nadie, sino fueron ellos mismos de decir, vamos a darle, a lo mejor se vieron la decadencia y ellos mismos políticamente buscaron. Y ya por último agradezco a Lomidet la invitación, la apertura de las puertas, y al doctor Narváez por esta invitación, y un placer compartir panel.
Muchas gracias, de verdad también un gusto siempre discutir esto con desparpajo, ¿no? Sin mayor formalidad. Y yo lo que diría ya para concluir es que en todo caso yo como lo veo es simplemente es un autor, una productora que lanzó de una manera original una historia y que es una visión de la política norteamericana. No creo que tenga una visión ni moralizante, es decir, no es una fábula. Si hay una crítica, que podemos coincidir o no con lo que está ahí, creo que hay mucho de realidad y mucho de percepción de cómo es la política, pero no creo que ni haya una mente maquiavélica que quiera asustarnos o que nos quiera tratar de influir. No dudo que haya cosas que pasen. Yo creo que la idea es hasta la más simple. Una productora que tiene dinero para hacer una serie, que gana dinero con eso, que es una historia que nos gusta, que tiene muchas lecturas y que sale. Creo que ese es al final del día la historia más simple, que pasan cosas como lo que le pasa a Kevin Spacey, que pudo haber sido preparado o no, pues me parece que eso ya es como un elemento adyacente. Yo creo que lo interesante es que cada quien haga su lectura, que le parezca que hay muchas maneras de entender estas cosas, que hay, y es algo que José Ramón ha insistido mucho, que a partir de una cosa lúdica se puede hacer una reflexión interesante. Y eso me parece lo más padre de esto, de que casi en una como charla de café podemos aquí discutir eso, y con unas conclusiones que pueden ser interesantes y formativas. Eso es lo que me parece muy interesante, ¿no? Y pues a mí no me resta más que agradecer aquí a la UNED. Gracias.